Gloria a Dios. Seguimos en esta noche en Radio Online Pan de Vida. Alabamos a Jesucristo. Vamos esta noche a estar compartiendo la palabra de Dios. Es necesario la Biblia, las Escrituras, en el nombre de Jesús de Nazaret. No puede faltar la palabra de Dios. Así que tenga preparado su Biblia en mano, porque esta noche nuestro hermano Pedro Mago estará compartiendo la palabra del Señor en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Así es, gloria a Dios. Ha llegado la hora de la palabra de Dios. Ok, sí, buenas noches. Tengan todos los hermanos y amigos que puedan estar escuchando a través de este medio online, y esperando pues que sea de bendición para nuestra vida, para su vida, este consejo de la palabra de Dios que vamos a compartir en esta noche. Así es. Y es importante pues cada día conocer las Escrituras y compartir de los pensamientos de Dios hacia nosotros. Y quiero pues mi hermano Frontado, que está acá también con nosotros, bueno, es el anfitrión de este programa. Queremos compartir un poco sobre lo que es la humildad. Es un tema que es muy importante como hijos de Dios, como siervos, como ministros del Señor que somos, compartir lo que realmente nos importa, y debemos apegarnos pues a la palabra de Dios cada día, y fuimos llamados para anunciar la palabra de Dios, y lo que es importante para nuestras vidas es mantener esa actitud en la cual Dios nos llama a ser humildes, y que muchas personas pues desconocen el significado real de la palabra humildad en nuestras vidas. Quiero pues que mi hermano me lea las Escrituras allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios allí en ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Capítulo 5, versículos 5 al 6. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La palabra de Dios está bendita. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed pues sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Hasta dónde me dijo mi amor? Hasta el 8. Ok, continúo. Hasta el 8. Listo. Sí, ok. Y gracias a Dios por la palabra que hemos leído. Gracias a mi hermano Frontado, que nos hemos unido pues en este ministerio de la palabra de Dios, Amén. el cual Dios nos ha llamado pues a pregonar, a anunciar, a enseñar. Y que es lo importante, que como ministros de Dios conozcamos a dónde estamos parados, quién nos llamó, para qué nos llamó, y qué actitud usted y yo debemos tomar como siervos, como hijos de Dios, como ministros de Dios. Y es la palabra que siempre tiene que estar pegada a nuestra vida, a nuestro corazón, que es la humildad. Cristo dijo una palabra muy importante, mi hermano. Dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No podemos tomar otro ejemplo de humildad sino la de nuestro Maestro, la de nuestro Salvador, Jesucristo, que caminó en esta tierra, soportó todo el dolor, soportó todo el maltrato con paciencia, con humildad, aceptando los vituperios de parte de Dios, para redimirnos, para salvarnos, para darnos una vida mejor, para darnos vida eterna. Y para conocer un poco del tema que estamos nosotros tocando, el tema que estamos tocando en esta noche, quiero compartir un poco sobre la humildad.
y de lo que conocemos pues de Escritura y lo que conocemos, vamos a lo que en el griego significa la palabra tepeino, que es la palabra humildad. Dícese de lo que no se levanta de la tierra. De allí la actitud del judío para adorar en humillación. Se tiraba en tierra hasta poner el rostro sobre la arena o el terreno donde se encontraba. La humildad es producto del quebrantamiento. Según Filipenses capítulo 2 versículo 8, nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Pablo le exhorta a la iglesia de Filipos a que tomemos el mismo ejemplo, ese mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir va más allá de tener cosas materiales. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús es de someterse y sujetarse a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La humildad nos conduce a la obediencia, según Filipenses capítulo 2 versículo 8, y nos hace acepto del favor de Dios y su gracia, según Proverbios 3:34, Isaías 57:15, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Por la humildad entendemos que todo lo que hemos logrado hacer en la obra de Dios y en su voluntad fue posible porque Él está con nosotros. Nada más eso. La humildad es fruto del conocimiento que uno adquiere de mi incapacidad y debilidad e impotencia para realizar la obra de Dios. Es Él el que hace la obra en nosotros, es Dios el que hace la obra en nosotros. Es ver la necesidad que se tiene de Dios y su gracia. O sea, es reconocer, mi hermano Frontado y amigos que me escuchen, hermanos, que se tiene de la gracia de Dios. Es reconocer como hijos, como ministros de Dios, que no somos suficientes. No somos autosuficientes. Así es. Porque tengamos dones o porque tengamos ministerio, no somos autosuficientes. Necesitamos siempre de la gracia de Dios. Okay. Muchas veces hacemos, y esto es algo que es triste ver en nuestras congregaciones, en nuestra comunidad cristiana, que hacemos del ministerio una etiqueta ministerial y nos olvidamos cómo comenzamos y de dónde Dios nos sacó, y caemos en el terreno de nada más y nada menos de Nabucodonosor. Nosotros conocemos a este señor, a este ser, a este personaje, cómo cayó en arrogancia, en la prepotencia y la altivez. Y vemos por causa de su altivez y su arrogancia, cómo cayó en la desgracia más grande que un ser humano puede caer. Entonces nosotros lo podemos ver en Daniel 4:24. Alguien en una oportunidad, escuchen esto, tuvo un trato de parte de Dios. Según el pensamiento dice que Dios le dijo a esta persona: cuando te tenga en lo más alto, olvídate de a dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué, porque manteniendo esta actitud siempre un espíritu quebrantado ante mi presencia, porque nunca estarás tan alto ante mí, sino en el mismo momento que estés de rodillas ante mi presencia. Es la actitud que como hijos de Dios debemos de tener, y que en el momento en que Dios nos llama para hacer su obra, para hacer su voluntad, nosotros nunca se nos olvide, siempre tenemos que pasar por lo que se llama el quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no hay humildad. Porque el quebrantamiento viene de la humildad automáticamente. O sea,
El quebrantamiento tiene que producirse en nuestra vida, porque venimos de un mundo de arrogancia, de prepotencia, donde no reconocemos. Y al aceptar a Jesús, al aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, inmediatamente se tiene que producir un quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, hermano, no puede haber humildad, no hay obediencia a la palabra. Entonces, debemos tomar en cuenta, y en esto quiero que me presten, o sea, atendamos, o sea, y podamos comprender. Debemos tomar en cuenta que la expresión ministro del griego tiene varios términos con diferentes significados. Es para que entendamos lo que significa ministro, porque a veces la palabra ministro se nos sube a la cabeza y no entendemos y nos hacemos los ciegos y todo un sinfín de cosas. Como uno de ellos es hiperetes, que es un término compuesto, upo, que es bajo, y eretes, remero, que significa remero de tercer grado. Un barco tenía 3 estaciones. La primera, donde estaban los oficiales, lo que lleva por nombre el puente de mando. La segunda, donde están los civiles, lo que lleva por nombre cubierta. Y la tercera estación es donde estaban los remeros, que llevan por nombre, sótano. Estos remeros llevaban por nombre ministro, eran los que se encargaban de remar el barco hasta la muerte. Eran gente con demandas, que tenían que remar el barco hasta la muerte. O sea, por el gobierno romano para dar la movilización a la embarcación, cual fuera su destino. Este es el término que utiliza en las Escrituras en algunas ocasiones para referirse a los apóstoles como ministros, tal como nos enseñan los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, según Lucas capítulo 1 versículo 2. Levante y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, según Hechos 26, 16. Lo que muchos ministros del Evangelio no han entendido, hermano, que como ministros somos llamados a remar el barco del Evangelio para que éste no se vaya a pique. Somos en un sentido el paño de lágrimas de la iglesia, estamos al servicio de ella. Por lo tanto, mantengamos un espíritu de humildad y no hagamos del ministerio una etiqueta ministerial. Somos llamados a servir. No fuimos llamados para ser servidos. Gloria a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros, los que servimos a Dios, tiene que llevar siempre presente: la humildad. Y lamentablemente, hermanos, vamos a decirlo de una forma con responsabilidad, hay un gran porcentaje de ministros que no han entendido qué es lo que significa siervos, ministros. Aún hay gente que yo he conocido mucha gente que le da vergüenza que los llamen siervos, y a la verdad somos nosotros siervos. Así es. Es tanta la prepotencia, escuche esto, Gloria a Dios, la altivez y la arrogancia. Es tanta la prepotencia, la altivez, la arrogancia, que en la actualidad hay ministros que no aceptan que los llamen siervos, porque en sus estatus y el pedestal donde ellos se han colocado, no es que Dios los ha colocado, sino que en ellos se han colocado, se denominan apóstoles. aleluya. Esto no fue el pensamiento de Pablo, el apóstol. Comenzando o escribiendo sus cartas en algunas ocasiones,
con el calificativo de siervo. Y luego le agregaba el apostolado. Citemos algunos de sus pasajes en los cuales Pablo se nombra siervo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios, según Romanos 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según Tito 1:1 y Filipenses 1:1. Siempre Pablo, al presentar una carta, siempre el primer calificativo que daba era de siervo de Dios. ¿Y qué es la palabra siervo? Un servidor. ¿Qué es la palabra apóstol? Un enviado. O sea, no podemos nosotros darle otro significado antibíblico o extrabíblico a estas palabras, porque el sentido original, la palabra siervo y apóstol, denotan de uno que sirve, de uno que fue enviado a servir. En el caso de los apóstoles, en el caso de Pablo, siempre reconocieron de que Dios los llamó única y exclusivamente para servir. Y no para lucrarse, no para otra cosa, sino para obedecer a lo que Dios les envió a hacer. O sea, hoy en día muchas personas vanagloria, vamos a hablarlo así, ¿no se puede decir así, ¿verdad? Vanagloria. Vanagloria. Sí, como ministro, soy apóstol, sí, soy el profeta, soy aquel fulano de tal. O sea, pero sin saber de que Dios nos mandó fue a servir, como servidores, ¿verdad? Humildemente. Amén. Así es. Estas actitudes negativas en algunos ministros se dan por causa de la sed de prestigio, y es un peligro. La sed de prestigio que manifiesta un aire de grandeza, ¿ven? Que de alguna forma no se quieren dar, buscan la manera de estar en el escenario del evangelio, manteniendo una fama, autollamándose apóstol. La fama es relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido y reconocido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La fe de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, a codear, a malponer, a censurar, a difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener el estrellato. Y esto, mi hermano querido, lamentablemente lo encontramos en nuestras congregaciones. Sí, eso está aconteciendo y no tiene un tiempo para ahorita está aconteciendo. Anteriormente también está aconteciendo eso. Eso es algo que nos entristece como hijos de Dios, como siervos de Dios. Ver actitudes en hombres que tienen dones, que tienen ministerios y que han querido ser del ministro o del ministerio mucho más allá de lo que Dios los ha enviado. O sea, han hecho del ministerio o dicen ellos mi ministerio, la cual no es su ministerio, es el ministerio de Dios. ¿Entiendes? Es el ministerio en el cual Dios los ha llamado para servir, para dar a conocer el nombre de Jesucristo. Somos representantes, somos carta leída, somos los enviados de Dios. Y por ende nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y especialmente en la humildad, como se está hablando el tema, pues de lo que se trata. Amén. Porque nosotros, muchos piensan de que, como dice la palabra del Señor, uno llamó a apóstol, a otro evangelista, predicador. Entonces tú le preguntas a alguien, nos ha acontecido, ¿verdad? Nos ha acontecido que tú le preguntas a alguien, o mejor dicho, voy a hablarlo así. Hermano, te presento fulano de tal.
Y entonces, así como tal, yo soy el evangelista tal. Y esa no es tu identidad. Tu identidad es el nombre que te dio tus padres. ¿Me explico? Amén. Ni evangelista, ni apóstol, ni que el pastor, ni maestro, claro, respetando esos cargos, pero eso no es tu identidad. Eso es un ministerio que Dios te ha dado. Y sin embargo, sea apóstol, sea evangelista, sea predicador o pastor, somos servidores de Cristo aquí en la tierra. ¿Verdad? Independientemente del ministerio que Dios nos haya dado, pero no quiere decir que con eso yo soy más que otro, exactamente. Alguien dijo, un famoso cantante llamado Nelson Neck, que hoy en día murió y antes de morir aceptó al Señor, duró un tiempo sirviéndole al Señor. Este famoso cantante que conoció la fama llegó hasta la cúspide, lo más alto de la fama, y pudo decir estas palabras. Este famoso cantante dice: los aplausos son afrodisíacos, son orgánicos, o por decirlo orgásmicos, producen una sensación y aire de grandeza en aquel que recibe los aplausos. Causa un efecto de adicción peor que la que produce la cocaína en la vida de los hombres. Los aplausos son insaciables. Cada vez que eres aplaudido, quieres seguir siendo aplaudido. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo: el que quiere ser mi servidor tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es mayor de vosotros tiene que ser servidor. Gloria a Dios. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 al 12 y Lucas 22, 24 y 27. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que se produce del mismo infierno. Podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación al maligno. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Según Filipenses capítulo 2, versículos 5 Así al es. 6. Jamás Dios le confiará los recursos y los valores del reino a quien mantenga un aire de grandeza y no entienda de una vez por todas que el don ministerial que recibió de él es para servir, entendiendo que como ministros debemos ser honrados, pero por esta causa no debemos olvidar que antes de ser ministros somos siervos del Señor. Aleluya, claro que sí, amado hermano. Tratemos por todos los medios de mantener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ser humilde como Él lo fue, ser manso y humilde de corazón. Aprendan eso de Dios, lo dijo Cristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde de corazón. Les enseñó, los doctrinó, los formó a sus discípulos, porque Jesús sabía que los discípulos se iban a enfrentar a un mundo lleno de arrogancia y de altivez, y que en el mundo del reino de Dios, el mundo que estamos predicando, el sistema del reino requiere que el ministro de Dios sea hallado fiel delante de Dios, sea humilde, sea un hombre íntegro, sea un hombre capaz de soportar la tentación, de soportar todo lo que venga a su vida. Nunca olvidemos que como ministros nos debemos a un pueblo que tiene tanta necesidad, y que el don ministerial que recibimos de Dios es por ellos y para ellos. Porque la Biblia dice que el ministerio, según Pablo a los Efesios, hermano, dice que Pablo, hablando de que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo De Cristo. de Cristo, hasta que lleguemos A la perfección. a la estatura Ajá. de la plenitud de Cristo. La palabra estatura en este aspecto que nombra Pablo se refiere a la humildad, al conocimiento que tenía Jesús, que lleguemos a la capacidad de entender para qué usted y yo fuimos llamados. Gloria a Madurez se refiere. La palabra estatura define la palabra madurez. Y cuando hay madurez, hermano, hay humildad. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que no hay madurez? Por la falta de humildad. Y cuando no hay humildad, no hay quebrantamiento. Cuando no hay quebrantamiento, no hay obediencia. Y por ende, no puede haber ningún tipo. Y la humildad es uno de los frutos del Espíritu que tiene que haber en el hombre de Dios, en el Hijo de Dios. Si la prepotencia y la arrogancia exaltan tu vida, dominan tu vida, tú no calificas como ministro, tú no calificas como siervo de Dios. Así tengas el prerrogativo de ministro, de apóstol, de evangelista. Pero si en ti no hay la humildad, no hay esa sumisión, no hay esa humillación ante la presencia de Dios, ante tus siervos, tus hermanos, tus líderes que necesitan de ti también. Lo que hay arrogancia y altivez, tú no calificas como ministro. Alguien dijo, un famoso predicador llamado Walman Nick, él dijo en uno de sus comentarios, en uno de sus libros, dijo que para una persona, para poder ser autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Si tú no reconoces la autoridad que está gobernando tu vida, que es Dios primordialmente, y segundo el líder que te llamó a dirigirte, a pastorearte o a darte dirección, a llevarte, guiarte. Exactamente, a darte pues aliento y palabra de Dios. Si tú no te sujetas a ese hombre o a esa persona que te está dirigiendo, tú jamás podrás ser una autoridad delante de Dios, porque nunca te sujetaste, nunca hubo humildad, nunca hubo sumisión. Y Dios odia, por decirlo de una forma más clara y más cruda, Dios odia la altivez, porque Dios a los altivos los mira de lejos. Así es. No es que los odia, sino Dios odia tu actitud. Mira de lejos. Dios odia tu actitud, tu prepotencia, porque el que te dio el don es el Espíritu Santo. Tú no te lo ganaste, tú no te lo mereciste, simplemente fue un regalo de Dios que te dio, que el Creador te dio para servicio. Tú no puedes adueñarte, ni etiquetarte, ni decir yo soy, o mis ovejas, o mi iglesia, porque no son tuyas. La obra es de Dios, los dones son de Dios. Y si a honra vamos, la única que se merece honra, el que se merece aplauso, y el que se merece pleitesía, el que se merece de honor y gloria, se llama el Espíritu Santo. Así que aprendamos de Dios. Y esperando pues que este consejo de la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón y sigamos adelante pues. Y que este flagelo que está destruyendo a muchos ministros, como es la falta de humildad, está destruyendo muchos ministerios. Hoy en día muchos ministerios están caídos por eso, por la arrogancia y la altivez que hay en ellos. No quieren reconocer que el que los llamó fue Dios, y por eso vemos ministerios, islas, llaneros solitarios, nadie los quiere. ¿Por qué? Porque no hay una pizca de humildad en sus corazones. Así que Dios nos guarde, Dios nos bendiga a todos, y que la paz de Dios repose en nuestro corazón, y que esto sea de bendición y beneficio para nuestra vida. Así es, amado hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Mago, en el nombre de Jesús de Nazaret, en Radio Online Pan de Vida. Gracias le damos al Señor por permitir que nuestro hermano esté aquí compartiendo este bello y hermoso mensaje que es la humildad. La humildad tiene que estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos de tener
ese fruto, hermano, la humildad en nuestro corazón y de demostrarlo, de darlo a demostrar como hijos de Dios. Porque yo también he conocido muchas personas que dicen que son cristianos, pero en realidad lo que demuestran no es así. ¿Me explico? Y debemos todos de ser humildes, así como el Señor lo dijo en su palabra, que Él es humilde y manso de corazón, que dijo su palabra, ¿no? Sí, amén. Y entonces, como hay una canción que canta Daniel Calvete que dice: Jesús, haz mi carácter. Y todos pensamos, yo quiero el carácter del Señor porque el Señor tuvo autoridad. Claro, es verdad, tuvo y tiene autoridad, pero también el Señor era humilde, amado hermano, era manso y él sabía decir las cosas, era sabio para aclarar y decir las cosas, ¿verdad, hermano Pedro? Amén. Y por eso es que este mensaje, hermano, estuvo muy hermoso en la humildad. Sé que Dios nos va a ayudar cada día más a que esto esté en cada día en nuestros corazones. Espero lo haya recibido, amados hermanos, los que están escuchando en Radio Online Pan de Vida.